mujeres se les dice constantemente, eso es algo que no vas a entender, que tú no vas a entender eso. Porque eres mujer. En términos normativos y de política pública, creo que hemos avanzado en muchos sentidos. Pero eso no se refleja todavía en la vida de las mujeres en la cotidianeidad, ¿no? La decisión de abortar de las mujeres está muchas veces ligada a que si su pareja acepta o no tener el bebé. Las mujeres que tienen dinero van a abortar y no van a decir nada. ¿Cuánto le cuesta a una mujer trabajadora la violencia, no? Una mujer que es víctima de violencia en su hogar, normalmente en promedio falta como 24 días al año. Hola, soy Rocío Maldonado Alarcón. Tengo 40 años, soy del Callao. Mi familia es ayacuchana. Tanto papá como mamá, soy hija de migrantes ayacuchanos, soy docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, soy licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también. Estudié la maestría en México, becada por México en el año 2010 al 2012 en estudios de población y desarrollo que tienen que ver con estudios demográficos. Esa experiencia me cambió muchísimo la vida porque fui migrante durante mucho tiempo, porque tuve un hijo en México que cambió un poco mis planes en el sentido de retornar pronto a Perú, y mi retorno a Perú demoró 10 años, entre que estuve estudiando mi doctorado también en Ciencias Sociales, en la especialidad de Mujer y Relaciones de Género en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Soy egresada de ese doctorado. Y nada, estoy muy contenta de estar aquí, y en estos momentos, hace algunos años ya, me dedico a trabajar desde la gestión pública. En el Ministerio de la Mujer estuve trabajando algunos años y ahora trabajo en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el área de la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo. Soy especialista en inclusión laboral de poblaciones vulnerables hace ya casi un año. Y bueno, además de eso soy consultora, he hecho investigaciones de distintos tipos respecto a la inserción de las mujeres en el ámbito laboral, violencia de género, las desigualdades que existen también de las mujeres en el ámbito académico y en general mirar el mundo desde los ojos de género, ¿no? Desde la teoría feminista. Soy feminista y muy comprometida, digamos, con esa lucha de generar un espacio más igualitario para todos y para todas, ¿no? Genial, Rocío. Estamos muy felices por tenerte con nosotros el día de hoy en Conversatorios. Y no se olviden que en Conversatorios los invitamos a conversar, pensar y hacer. Nos gustaría que nos comentes un poquito más acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy. Te puedes extender. La idea es que las personas de repente que no conocen mucho acerca del tema pues terminen empapadas de ello al final de este video. Bueno, en realidad escogí un poco el nombre de Luces y Sombras porque, aunque suene un poco dicotómico, creo que es importante reconocer lo que hemos avanzado como país también en términos de igualdad de género. Sin embargo, ese proceso de avance también tiene ciertas cosas complejas, ¿no? Entonces, algunas sombras, algunas luces. Y en términos de luces, creo que se ha avanzado mucho en términos normativos, en términos de política pública. Contamos con la Política Nacional de Igualdad de Género, que ha sido un esfuerzo muy importante desde la gestión pública para poder entender la desigualdad de género como un problema público, ¿no? Construir eso como un problema público es bastante complejo. Y además de la ley 3364, que es la ley que atiende a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, también ha tenido cambios importantes para protección, ¿no? En términos normativos y de política pública, creo que hemos avanzado en muchos sentidos. Pero eso no se refleja todavía en la vida de las mujeres en la cotidianeidad, ¿no? Que de hecho es un reto grande. Pero sobre todo quería resaltar el tema de las sombras, por decirlo de alguna forma, por el contexto en el que estamos viviendo en estos momentos, sobre todo con el avance de la ola conservadora y de los grupos conservadores que están en el poder, sobre todo en el poder legislativo, ¿no? Entonces, hemos tenido un retroceso muy importante en estos últimos 5 años, 4 años, a partir de la incursión de congresistas parlamentarios que están
enquistados, sobre todo en la Comisión de Familia dentro del Congreso, que han hecho proyectos de ley bastante vulneratorios de los derechos de las mujeres y de las niñas, ¿no? Entonces, eso es una situación que tal vez como ciudadanía no estamos advirtiendo porque son procesos que uno no ve en su vida cotidiana, ¿no? Aprueban una norma y tú no, capaz ni te enteras de que esa norma se aprobó, pero eso va a afectar la vida de las niñas y de las mujeres porque ya existe evidencia de cómo se criminaliza en nuestro país, por ejemplo, el tema de los abortos, ¿no? Es un tema muy difícil de tocar en general en una sociedad conservadora como la nuestra, pero mucho más en este contexto, ¿no? Entonces, el retroceso significativo que estamos teniendo, que no solamente es en nuestro país, también es en la región en general, ¿no? En Brasil ha habido un retroceso muy importante con Bolsonaro, ahora está Milei en Argentina y bueno, así, como que en la región a veces damos un paso para adelante y varios para atrás, es complejo, pero en nuestro país de manera específica es bastante fuerte esto porque el escenario que se nos viene no es sencillo. O sea, estamos teniendo tasas bastante altas de embarazo adolescente, de niñas de 10 a 14 años que son víctimas de violencia sexual, en su mayoría. No todas, porque creo que también hay lógicas, digamos, en ciertas comunidades, sobre todo, donde de pronto hay estos emparejamientos jóvenes, ¿no? Pero hay muchos casos de violencia, ¿no? Entonces, de violencia sexual de manera específica. ¿Y por qué crees que de repente en países como México hemos avanzado en materia, más en materia de tema del aborto legal y aquí en nuestro país no? Ay, porque tiene que ver con cuestiones legislativas, con cuestiones de estructura, de cómo funciona el gobierno también. México es un país federativo, ¿no? O sea, son 32 estados, cada estado es distinto, por eso se llaman Estados Unidos Mexicanos. Curioso porque es Estados Unidos Mexicanos. Entonces, cada estado tiene su constitución, tiene su política, ¿no? Es un estado federal. Entonces, el aborto en México es legal hace más de 15 años, pero no en todos los estados. En Ciudad de México específicamente, que antes se llamaba Distrito Federal, ahora es Ciudad de México, tuve la oportunidad de participar en un estudio en el año 2018, estuve muy contenta con eso, por la organización IPAS. IPAS es una organización internacional que trabaja promoviendo la salud sexual reproductiva de las mujeres, y había un estudio que se estaba haciendo, creo que en Mozambique y en México, sobre el tema de ¿qué permitía a las mujeres acceder a los servicios de interrupción legal del embarazo? O sea, en México se llama ILE, interrupción legal del embarazo. Entonces, hay clínicas públicas que te brindan el servicio, ¿no? Entonces, yo colaboré haciendo entrevistas a las usuarias de este servicio y fue una experiencia bastante interesante, en realidad, porque el servicio mismo, por más de que sea legal, no necesariamente las condiciones para que tú seas usuaria o que ejerzas tu derecho es tan sencillo, ¿no? Por ejemplo, las mujeres tienen que formarse desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana para que accedan a un ticket, ¿no? Que se atienden 20 y tantos casos al día. Entonces, mientras ellas hacen cola, están los grupos conservadores afuera con un camión, o sea, con una camioneta, y te dicen, te voy a hacer una ecografía gratis para que puedas ver cómo está tu embarazo, ¿no? Y tú aceptas y te muestran una imagen de un bebé de 9 meses. Entonces, las chicas se van muchas de ese proceso, están como ahí diciendo Dios te va a castigar, ¿no? Entonces se enfrentan mucho a eso. El servicio te pide que vayas acompañada. Y muchas veces las parejas de las chicas, o sea, la decisión de que las mujeres aborten tiene mucho que ver con las rupturas de las parejas. Existe un estudio de Delicia Ferrando, que es aquí de Perú y ya tiene bastantes años, y hablaba mucho sobre eso. O sea, la decisión de abortar de las mujeres está muchas veces ligada a que si su pareja acepta o no tener el niño, digamos, el bebé. Entonces, hay condiciones que te llevan al aborto. Entonces, en ese proceso de entrevistarlas he conocido jovencitas, o sea, entrevisté en algún momento a una chica que tenía estaba en ese tiempo 30 y tantos años y ya tenía 2 o 3 hijas y me dice, mi mamá está en cáncer terminal en estos momentos, de pronto tuve un amor, una salida, un no sé qué, y cosa que puede pasarle a mucha gente, no necesariamente es un asunto de que eres chiquilla y eso, ¿no? Se prioriza las menores de edad
Se prioriza a la gente que viene de provincias justamente porque el aborto no es legal en todas partes, pero el punto es que todo el proceso de que tú haces el ejercicio de ese derecho, el servicio está al fondo, por ejemplo, de la clínica, ¿no? Entonces tienes que pasar por un lado donde todo el mundo sabe que estás yendo a abortar, ¿no? Entonces es fuerte a pesar de que existe el servicio. Y luego no siempre hay las condiciones para atender a todos y es un servicio muy demandado y está en las clínicas más periféricas de la ciudad, porque luego hay un servicio privado que es bastante caro. Entonces es bien fuerte esto porque ya las feministas desde la época que se hablaba de esto, porque en Francia el aborto es legal hace muchísimos años, el aborto es un asunto de clase. Las mujeres que tienen dinero van a abortar y no van a decir nada. Y eso pasa en nuestro país. Se hacen un viajecito a Miami o se van, no sé, de vacaciones y regresan y no pasó nada. Lo que pasa, el aborto y las mujeres que mueren son las mujeres pobres. Y se calcula que en el Perú, en Lima, se hacen 1000 abortos al día. 1000. Calcúlale. ¿Cómo y dónde? ¿Y en qué condiciones? Por eso tenemos una tasa alta de mortalidad. Y por eso, ¿qué es lo que está pasando también? Y bueno, acá voy a citar tengo unas amigas que admiro mucho y quiero mucho, han hecho una investigación, hay una organización que se llama Proyecta Igualdad, y ellas han hecho una investigación, porque tú sabes que si tú eres, yo tengo por ejemplo 15 años y de pronto me hago un aborto tomándome algo o lo que fuera, y voy a tener complicaciones, entonces llego al hospital y el hospital está obligado a reportarme con la policía. ¿No? Entonces hay muchos casos de criminalización y eso ya está documentado porque gracias a estas compañeras del colectivo, de la organización Proyecto Igualdad, han hecho una investigación donde hay más de 600 casos de ese tipo en el país y esos que son los, digamos, los registrados, ¿no? Entonces vivimos en un país bastante indolente frente a la realidad de las personas, ¿no? Independientemente de que pensemos igual, o sea, yo no sé, no quisiera, me encantaría que todo el mundo sea feminista, cosa que no es tan sencillo, pero el aborto, el tema de educación sexual integral es un tema de salud pública, es un problema público y la gente no lo entiende así. Lo ha construido mucho desde el fanatismo, ¿no? Desde el eres una asesina, el bebé ingeniero, ¿no? O sea, toda esta lógica como muy de satanizar, hablar del cuerpo, hablar de la sexualidad, hablar de cosas que son totalmente humanas. O sea, creo que en algún momento de la vida nos vamos relacionando. Criminalizar a los adolescentes por sentir afecto o por experimentar su cuerpo me parece lo más retrógrada y anticuadísimo del mundo, ¿no? Justo hablábamos de ciertas leyes que pues ahora están de cierta manera defendiendo o enfocadas en mujeres. Hablamos de la 3036-4, también de la 2898-3. Tal vez hay algunas personas que no conocen algunas otras que puedan avalar el tema de defender los derechos de las mujeres en diferentes ámbitos. En el Perú, ¿qué otras leyes o con qué otros decretos contamos que puedan defendernos a nosotras ante ciertas situaciones? Sobre todo en el ámbito laboral, que creo que es algo que nos falta un poco conocer, ¿no? Debemos de saber que a pesar de todas las complicaciones que tiene nuestro país, somos uno de los países que tiene muchos derechos también para las mujeres. Hace poco leía una colega, en los Estados Unidos no existe permiso por maternidad. Y nosotros tenemos 98 días de permiso por maternidad. Obviamente para las mujeres que están en un empleo formal, ¿no? Que no es la mayoría, ¿no? O sea, que es un grupo reducido, pero sin embargo tenemos ese derecho. Asimismo, algo que hay que decir y que ser más conscientes es de que apenas en el año 2017, 2018, la ley cambia y se ajusta para que antes la violencia familiar era entendida como un problema privado. Si a ti te estaban pegando en tu casa, la policía no podía entrar porque era un problema privado. Era violencia familiar. Cuando se cambia a violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y se entiende que es un problema público, la policía puede entrar a tu casa. No se trata de allanamiento ni nada, sino que es un problema que tiene que atender con celeridad, ¿no? Entonces eso sí es una cosa importante, ¿no? Dejar de pensar que la violencia es un problema solamente de una persona, sino entender que es un problema público y a las mujeres
hacernos conscientes de que tenemos que conocer nuestros derechos, ¿no? Algo que pienso es, por ejemplo, la ley que previene y sanciona el hostigamiento sexual laboral. Existe una plataforma que se llama Trabaja sin acoso, que es donde tú puedes denunciar también si has sido en algún momento acosada en el trabajo. Lo cierto es de que el acoso sexual como delito o como una práctica incorrecta es compleja de entender porque antes se consideraba cortejo. Que un tipo te esté hablando todo el tiempo, te esté como, ay, pero esto y lo otro, era como, yo te estoy enamorando, ¿no? Es mi estrategia de enamorarte. Es difícil hacerle entender a cierta generación de hombres que estás invadiendo mi espacio personal, ¿no? Que por favor no te me acerques, o sea, no me tienes por qué tocar si yo no te he dado la... O sea, es ese también dejar de naturalizar y normalizar esas prácticas. Ciertas actitudes también. Claro, y es más, hay mucha ahorita niños, o sea, adolescentes que replican eso. Que capaz en sus casas les están diciendo, tienes que seguirla, tienes que decirle, tienes que hacer esto. Y es reproducir esas maneras de relacionarse, ¿no? Entonces, muchas personas, hay unos datos importantes sobre eso. Solo 2 de cada 10 mujeres que sufre acoso laboral denuncia. O sea, 2 de cada 10. Es decir, hay 8 mujeres, el 80% no denuncia. Porque obviamente no quiero que me corran del trabajo, porque no quiero tener problemas o no quiero caer mal, ¿no? No lo sé. Y asimismo, a pesar de que tenemos muchos casos denunciados sobre violencia, no son la mayoría las que denuncian. Y siempre es bueno recalcar a las personas que, bueno, están laborando en un centro privado, que debemos tener un comité contra el hostigamiento sexual. Así es. Las empresas de más de 20 trabajadores tienen la obligación de tener un delegado o delegada, y las empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener un comité, ¿no? O sea, digamos, perdón, de 20 a menos un delegado y de 20 a más un comité, y ya instalarlas. Entonces ahí, pero el tema, más allá de que la norma lo diga, es que también hay un proceso de fiscalización, de verificar que efectivamente se está cumpliendo, ¿no? Hay muchos así, por ejemplo, tenemos una ley que prohíbe la brecha salarial, pero hasta ahora lo que nos hace falta es cuánto se ha reducido la brecha salarial en el país. La ley es del 2017. Y estamos en el 25, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de esa ley? ¿Qué es lo que se ha hecho para que eso suceda? Ahí nos falta un poco dar seguimiento a las normas. Por eso decía, las luces respecto de las políticas, es que si tú lees las políticas dices, oye, qué chévere, vivimos en un país donde se respetan los derechos de las mujeres, ¿no? Superficialmente. Sí. Y de verdad se agradece que se cuenten con esas leyes, con esas políticas, y es un gran esfuerzo empujarlas, pero eso tiene que reflejarse en la vida de las mujeres, en la cotidianeidad, ¿no? Hablábamos acerca de violencia intrafamiliar. Bueno, también comentarles que existen centros de emergencia mujer, línea 100, y servicios a los que pueden acudir las mujeres en caso sufran de esto dentro de su ambiente familiar. Y también hablamos de trabajo. Ahora, ¿qué pasa cuando una mujer sufre violencia intrafamiliar y también es discriminada en su trabajo? ¿Cómo protegerla en estos casos? Es que normalmente una mujer que es víctima de violencia dentro del hogar, por ejemplo, hay investigaciones interesantes sobre esto, cuánto le cuesta a una mujer trabajadora la violencia, ¿no? Una mujer que es víctima de violencia en su hogar, normalmente en promedio falta como 24 días al año, entre 24 a 30 y tantos días al año. Eso implica como sector empresarial tú pierdes también esa productividad de esa mujer. Luego de eso, una mujer que es víctima de violencia familiar en su hogar tiene poca concentración, ¿no? Tiene baja productividad. Es como desligas el asunto privado de lo público, ¿no? Por ejemplo, de la experiencia que tuve trabajando en el Ministerio de la Mujer, era coordinadora de la marca de certificación, Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación, que es una política que ya existe desde el año 2012 y se le da un reconocimiento a las empresas que implementan acciones dentro de sus organizaciones, ¿no? Entonces, en ese marco visité, digamos, varias empresas, y me comentaba una empresa constructora, por ejemplo, que tenía un trabajador que un día dejó de venir, ¿no? Y entonces vieron las noticias en Arequipa y el señor había asesinado a su mujer. O sea, el trabajador es un feminicida, digamos, ¿no?
cada persona, cada trabajador, trabajadora llega a un centro de trabajo con un montón de cosas detrás, ¿no? Eres un padre, eres una madre, eres un hijo, perteneces a un círculo familiar. ¿Cómo se dan tus relaciones familiares? Se traslada a veces a la parte, a veces no, siempre a la parte laboral, ¿no? Entonces, por eso creo que esta frase del feminismo de la segunda ola, que siempre la menciono y la mencionaré las veces que sean necesarias, respecto a que lo personal es político, es totalmente importante, porque es lo mismo que pasa con los docentes que son acosadores en las universidades. La gente te dice, pero no mezcles las cosas. Es un buen investigador, es un buen docente, ¿no? Y tú dices, pero es un acosador. Es como si es que lo personal no tendría que ver con lo laboral o con lo académico, cuando es muy ligado una cosa con la otra, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay cosa de entender que los centros laborales deben de ser más conscientes de la salud mental de sus trabajadores, de las condiciones en las que están viviendo sus trabajadores. Todos los que queremos un trabajo, un empleo, buscamos mejor condiciones para nosotros y para nuestras familias, ¿no? Entonces, ahí hay cosas importantes de pensar, cómo dividimos todavía lo público de lo privado, ¿no? Es como el mundo laboral te dice, a mí no me importa lo que te pasa en tu casa, ¿no? Si te pegaron ayer, igual tienes que producir. Igual quiero que vengas no me vengas a llorar aquí, ¿no? O sea, claro, pero lo cierto es de que las mejores empresas en el mundo tienen políticas que entienden a sus trabajadores y trabajadoras como sujetos mucho más allá de un ser que produce, pues no somos robots, somos seres humanos complejos, ¿no? Y como trabajadoras sociales, de repente siempre sería bueno tener una ficha social de cada trabajador para poder evaluarlos. No, es sumamente importante. Ahora, justo conversábamos y tengo una consulta. ¿Qué medidas cree usted que son demasiado urgentes que deberían adoptarse en corto plazo para reducir las sombras en igualdad laboral y protección frente a la violencia? Mira, particularmente creo que el avance del grupo conservador va a estar un poquito todavía. Estamos en un pronto escenario electoral, ¿no? Y lo cierto es de que nuestro país está en manos también de personajes que no necesariamente están a favor de la vida de las personas de nuestro país, ¿no? Entonces, ahí hay varias cosas que pensar, dejando ya de pensar en el Estado o en los poderes fácticos que dominan, digamos. Pienso en la ciudadanía. El sábado hubo una movilización bastante grande, ¿no? Y creo que después de lo que pasó en el 2000, bueno, cuando llegó al gobierno la actual presidenta y los asesinatos que hubieron a más de 70 peruanos, hubo un golpe muy fuerte para la ciudadanía, ¿no? De miedo, de desesperanza, y creo que lo que acaba de pasar el sábado con las movilizaciones puede darnos un poquito de esperanza. Lo que creo que para poder entender estos problemas de violencia, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de la vida familiar, es que entendamos que más allá de la ley que exista y más allá de los congresistas y del gobierno y del Estado, o el Estado somos todos nosotros y nosotras. Entonces hay que hacernos cargo, ¿no? O sea, no podemos seguir pensando en la corrupción como algo fuera de nosotros o con la violencia como algo fuera de nosotros. Yo les pienso, y siempre le digo esto a mis estudiantes, a mis alumnas, a mis compañeras, a mi familia, es que tenemos que entender la violencia como algo intrínseco a nuestra vida. Entonces, si tú sabes que la violencia es como la ollita que está aquí, está ahí, no es que no está. Ahora hay que pensar cómo la vamos desarticulando, ¿no? Como sacando de eso. Entonces, primero, pues acceder a la información. Como decías, ¿cuántas personas conocen que existe un centro de emergencia mujer que es totalmente gratuito, el trabajo, la atención? Desde el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, contamos con los centros de empleo. Los centros de empleo son lugares donde tú puedes ir a que te ayuden a poder buscar trabajo. Y son gratuitos también. Existen 31 centros de empleo en todo el país. Entonces, muchas veces no sabemos de eso.
no hay becas, hay apoyos y que no usamos. Y bueno, quisiera acotar también la línea 1810, que es una línea bastante importante en tema de niñas, niños, adolescentes, que también es un sector bastante que sufre bastante de violencia dentro de nuestro país. Hay ciertos servicios en los que podemos acceder, pero lamentablemente no tenemos la información. Así es. Las personas que de repente más necesitan de estos servicios no saben de ellos. Entonces ahí entra el tema de educación, de repente incluir todo este tipo de programas dentro de los colegios, hacerlos llegar a ellos, ¿no? En tema informativo por lo menos. Sí, algo que es importante es y que también es esperanzador, ¿no? Porque no quiero, yendo más a la parte de las luces, como país hemos avanzado. No estamos en el momento en el que estábamos en los años 80, 90, 2000, ¿no? Pero no solamente debemos de pensar en el avance económico, es decir, la pobreza monetaria efectivamente ha descendido, pero necesitamos tener mejores condiciones de vida, y eso no pasa porque yo tenga muchos ceros en mi cuenta. Si yo salgo a la calle y me van a robar el teléfono o me van a matar por el celular, si me van a pegar todo el tiempo y voy a ir a denunciar y no me van a atender. Entonces, lastimosamente también nos hemos montado en esa historia de, ay, a mí me va súper bien y yo tengo plata y ahora sí puedo comer pollo a la brasa todos los días y como ceviche y nos encanta eso, pero no pensamos en la calidad de vida desde acceder a cultura, acceder a la información, acceder a la educación, ¿no? En el país la gente está acostumbrada a pagar por todo. O sea, hay un chip de, no, si es gratis es malo, ¿no? Y nos cuesta mucho entender lo público. ¿Qué cosa es lo público? Si bien yo no me educo, por ejemplo, yo respeto mucho a la gente que no se educó en la universidad pública, porque tú puedes pagar, porque fue tu decisión, por lo que tú quieras. Pero eso no quiere decir que no puedas defender el derecho de la educación pública. En nuestro país solo el 30% de los jóvenes llega a la educación superior. Y de ese 30%, el 70% va a la universidad privada. ¿Por qué nuestros jóvenes no pueden acceder a la educación pública? No tiene que ser un privilegio. Yo no soy más inteligente que nadie por haber estudiado en San Marcos. Tuve mejores condiciones, nada más. Muchísima gente de mi barrio del Callao pudo haber estudiado en la universidad y estoy segura que hubieran sido excelentes profesionales, excelentes trabajadores, excelentes personas. ¿Qué los consume? El desempleo, los desconsume el vicio, los desconsume la desigualdad. El entorno en el que están. En el entorno en el que viven. Entonces creo que como país necesitamos, como ciudadanía, recordar que los derechos fundamentales como el acceso a la educación, como el acceso a la salud, que vivimos en el COVID y que era alucinante que nos cobraran 30.000 soles o 10.000 dólares por una cama en una clínica. Y nadie le podía decir nada a la clínica. Y eso lo hemos validado durante años, también como ciudadanía. Porque el limeño promedio es bastante racista y bastante clasista. Y ahí hay muchas cosas que hacerme a culpa también, ¿no? No es que solamente sea un asunto de la estructura social que funciona de cierta manera, ¿no? Sino es qué productos consumes, qué cosas validas cotidianamente. Somos una sociedad también muy tolerante con el racismo, con la discriminación. Hace poco nada más pasó un asunto con la fulanita esta en el Metropolitano, diciéndole a la gente, serrano eres y serrano serás. Yo soy hija de yacuchanos, orgullosamente serrana. No debería ser un insulto. Es que no lo es. Solo en este país ser de la sierra es un insulto. La Ciudad de México está a 3.000 metros sobre el nivel del mar. 2.000 y cacho, 3.000 metros sobre el nivel del mar. En teoría serían serranos todos los de la Ciudad de México y qué bueno. Y el chilango no se siente mal por ser de la altura. Bueno, volviendo un poco al tema. Perdón. Por último, quería consultarle. Vamos viendo como que un poco más acerca de las luces, ¿no? Okay. Para terminar con algo positivo todo sí, por supuesto. Este conversatorio. ¿Cuáles considera usted que han sido los avances más significativos en el Perú en los últimos 5 a 10 años en materia de igualdad de género y la protección frente a la violencia? Pues yo creo que el avance de darle potestad también a las instancias que les corresponde, como la policía, como los juzgados. Se están creando igual juzgados especializados para atender temas de violencia de género, eso es un avance importante. Tú puedes poner una denuncia por violencia en cualquier instancia, no solamente en una comisaría. También puedes ir al Ministerio Público, también puedes ir a una Defensoría del Pueblo. O sea, eso es importante, ampliar los canales de donde tú puedes ser atendida como una víctima, ¿no? Hay que entender que una mujer
o una persona que está siendo víctima de violencia, de cualquier tipo de violencia, en el momento que pide ayuda, necesita ser atendido. Necesita ser atendida. Imagínate una niña que está siendo violada en su propia casa por su propio padre, tío, abuelo, lo que fuese, te dice, oye, fulanito me hizo algo. Tú como adulto, como persona, como familiar, necesitas recurrir al Estado para que el Estado pueda salvaguardar la vida de esa persona. Entonces es importante recordar que ahora hay muchos canales, hay muchas formas para poder denunciar la violencia, cosa que creo que antes no existía. Entonces yo sí creo que en los últimos 5 o 10 años se ha avanzado mucho en ese sentido y es necesario seguir avanzando. Ahora se tienen más de 300 centros de emergencia mujer a nivel nacional. Sumándole también a las unidades de protección especial. Así es, hacia las UPEs que trabajan, o sea, el sistema de protección ha ido avanzando, ha ido creciendo, sin embargo, lo conozco porque he viajado y porque he trabajado en el sector. Los centros de emergencia mujer están atiborrados de trabajo. Las compañeras están atiborradas de trabajo. ¿Qué se necesita? Mayor presupuesto. Se necesita mejores condiciones para brindar el servicio. Entonces, sí hemos avanzado mucho y yo creo que en estos tiempos en el país ya no se ve como que yo me callo frente a la violencia. Además, creo que también hay que reconocer que las mujeres peruanas somos mujeres muy fuertes, somos mujeres también bastante bien paradas, ¿no? Y que las generaciones que vienen van a tener más herramientas para poder defender esto. Sobre todo hay que recordar que estamos siendo parte de las primeras generaciones de mujeres que están siendo educadas en educación superior y que somos de las primeras generaciones que vamos a tener nuestro propio salario, cosa que no le ha pasado a muchas mujeres previas a nosotras. Y eso sin duda nos pone en otro lugar. Nos pone en otro lugar a diferencia de tal vez de nuestras madres o de nuestras abuelas. Y yo sin duda veo un futuro esperanzador a nuestro país a cargo de nosotras y nosotros, porque las cuestiones de género no son solamente asuntos de mujeres. También ¿no? implican a los hombres. Totalmente. ¿Y cómo entrarían los hombres a incidir en este tema de igualdad de género? Uy, pues necesitamos aliades, pero de verdad. Pero verdaderos aliades, no el aliade que le encanta la pose feminista, que hay muchísimos. Bueno, que hagan el performance si quieren, pero nos hace falta aliados reales, ¿no? Pero los tenemos solamente que hay que reconocerlos. Yo siempre lo digo, ¿no? Mi padre ha sido un elemento muy fundamental en mi vida para poder yo estudiar, salir adelante. Y creo que muchas de nosotras tenemos un aliado en nuestra pareja, en nuestro entorno, un jefe, un amigo, una amiga que nos haya sacado, nos haya ayudado, nos haya empujado. Entonces, el tema de género, el tema de la igualdad de género implica que los hombres también entiendan que el sistema los oprime también a ellos. ¿Qué pasa si un hombre no tiene trabajo? Ya no vale. Porque ya no puede proveer y ya su valor social ya no es el mismo. Entonces el sistema de opresión dicotómico de género oprime también a los hombres. ¿Por qué los hombres están más expuestos al alcohol? ¿Por qué están más expuestos a la delincuencia? ¿Por qué están más expuestos a la calle? ¿Cuántas personas viviendo en situación de calle hay? La mayoría son hombres. Y entonces las desigualdades de género, cuando comienzan a encasillarte, a decirte, no, tú tienes que ser de esta manera, y tú de la otra, y tú de la otra, y no llores, y vaya a la calle a trabajar. La deserción escolar de los niños en secundaria es más alta en los varones, porque desde más jovencitos tienen que salir a trabajar para ayudar a sus familias. Entonces, la desigualdad de género no es un asunto solo de mujeres. Hay que entenderlo desde esa cuestión. Entonces, sumémonos a los hombres en ese camino, ¿no? Sumemos más aliados en este camino. Sí. Y ahora, para concluir, ¿tiene algún libro, artículo o autores que desee recomendar a quien quiere empaparse un poco más acerca de este tema? Uy, tengo muchos. Escoja sus 2 favoritos. 2 favoritos, ok. Bueno, en estos últimos tiempos yo siempre soy muy fan de Simone de Beauvoir, que me parece muy vigente hasta estos momentos. Acabo de terminar de leer un libro de ella sobre la relación que ella tenía con su mejor amiga, ¿no? Cuestionando mucho ella las desigualdades también de género, pero también de clase, porque ella era una mujer muy burguesa y cuestionaba mucho los roles de su familia, digamos, o de la cultura francesa burguesa, ¿no? Y pues también quiero recomendar a Margaret Atwood, que es una escritora feminista canadiense, que es la creadora de la serie y la obra que se llama El cuento de la criada, que es un libro que fue escrito en 1985. Yo apenas lo he podido disfrutar hace algún tiempo,
Era un libro futurista, supuestamente, de un tiempo en el que el cambio climático hacía que la tierra no fuera tan fértil y que las mujeres también dejaran de ser fértiles. Entonces, por lo tanto, las que sí eran fértiles eran agarradas por el Estado y controladas por el Estado. Es como una visión un poco futurista, pero no tan lejana a la realidad de algunos países. Entonces, podría recomendar a ellas. Igual hay muchísima producción audiovisual nueva de muchas productoras que de manera general recomiendo a todos y a todas que lean las obras de las mujeres. Si tú vas a un evento, si tú vas a un lugar donde solo hay hombres, sorry, pero a mí ya me incomoda. Porque entender que las mujeres hemos estado relegadas durante muchos años de muchos espacios, hasta para hablar, es muy importante. Y a veces no nos hacemos conscientes, lo normalizamos totalmente. ¿Cuántos paneles hemos visto de puros hombres? Hablando hasta incluso de maternidad. Hablando de lactancia. Irónico. Entonces, les invito a leer la obra literaria, política, de muchas mujeres maravillosas, totalmente ilustres, como hemos disfrutado de muchas. Ahorita nada más está la surcoreana Han Kang, ¿no?, que acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura, que es la más joven en ganar el Premio de Literatura. Está Elena Poniatowska, que es una rusa que vive en México hace muchos años, que tiene obras maravillosas. O sea, en fin, hay muchas literatas, políticas, escritoras que sin duda podemos disfrutar, y a veces solamente tenemos referencias de hombres. No los minimizo, pero démosle chance también al pensamiento de las mujeres, ¿no? Y anteriormente, pues, las mujeres se escondían detrás de un seudónimo de hombre. Anónimo. El anónimo frecuentemente era una mujer, ¿no? Y tenemos tratados hermosos de todos estos cuestionamientos. Hay que recordar también que muchas mujeres fueron cuestionadas por lo que escribían, porque la gente decía, ¿a quién le importa lo que la mujer va a escribir? O de repente se escondían también detrás del nombre de sus esposos. Así es. Marx tuvo su esposa y muchas de las cosas que escribió, su esposa le ayudó, pero no siempre se dice eso, ¿no? Y ahora, ¿podría elegir 4 palabras claves para resumir este tema? 4 palabras. Justicia. Justicia. Las mujeres merecemos justicia. Esto no es un asunto solamente de favores. No es que me hagan el favor de protegerme. Las mujeres merecemos justicia, merecemos condiciones justas para vivir, para salir adelante. Yo no puedo estar todos los días saliendo pensando que me van a matar, me van a secuestrar, o me va a pasar algo en la calle. Necesito tener la libertad. La segunda palabra que diría es libertad. Las mujeres necesitamos libertad para poder vivir. Y lo digo, por ejemplo, por el caso de mis estudiantes, que yo tenía una alumna que fue acosada durante muchos años por un compañero de la pre. Desde la pre, durante varios años la acosó. Esa niña, esta chica, cada vez que podía faltar a la universidad, faltaba. Porque su vida universitaria no pudo disfrutarse como debió de disfrutarse por esa situación de acoso. Era un tipo que la perseguía en el carro a su casa. Entonces las mujeres tenemos derecho a la libertad de poder vivir una vida libre de violencia. Y la siguiente palabra que se me vino ahorita es el disfrute. El poder disfrutar de lo que somos, de lo que queremos, sin que nadie nos juzgue, sin que nadie nos mire más allá de que deberías de ser de esta manera o de la otra. Normalmente a las mujeres se nos critica mucho por nuestra moral, y creo que eso ya debería de ser pasado. Y bueno, finalmente creo que tiene que ver con la igualdad, ¿no? La igualdad es una utopía, es algo que moviliza y que debe de llenarnos de esperanza, de que en algún momento nuestras niñas y nosotras podamos vivir en un ambiente de igualdad real, ¿no? O sea, y eso es algo que me motiva y que espero que nos motive a todos y todas a tener una vida mucho más tranquila y sin tantas exigencias sobre lo que uno debe de ser, y no, o sea, de pronto uno hace lo que puede también. Ahora, ¿qué planes tienen adelante y dónde la podemos encontrar? A mí, ¿dónde me pueden encontrar? Pues ahí en mis redes sociales, Rocío Maldonado Alarcón, en el LinkedIn, o en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que soy docente por ahí, trabajo ahora en el Ministerio de Trabajo, estoy también como consultora, investigadora, hago un poco de todo cuando se puede. ¿Y cuáles son mis planes al futuro? Buena pregunta.
Quiero consolidar un poco mi trayectoria profesional, personal, ¿no? Quiero seguir trabajando un poco en la universidad y consolidar un poco mi trayectoria académica, que no es tan fácil en el Perú porque las condiciones en las que los docentes universitarios trabajamos no siempre son las mejores, pero va mejorando poco a poco. Quiero continuar trabajando en el sector público, que es un poco mi compromiso por estos años, y más adelante la verdad no sé, soy también un poco nómada. Me gustaría tal vez volver a vivir a México, que es un país en el que tengo familia, tengo vínculos muy fuertes. Y miremos qué la vida nos trae. La verdad no soy una persona muy estructurada tampoco respecto de eso, porque creo que la vida te puede dar oportunidades y sorpresas y hay que estar preparados para lo que venga. Si pudiera intercambiar su profesión por una completamente diferente por un mes, ¿cuál sería? Creo que en estos momentos me gustaría mucho ser como hacker, ¿no? Me gustaría mucho saber sobre estos temas tecnológicos, o me hubiera gustado mucho también estudiar biología. ¿Cuál es el estereotipo sobre género que más has escuchado? Al menos en el ámbito en el que me desempeño, creo que es no vas a entender. A las mujeres se les dice constantemente, eso es algo que no vas a entender, que tú no vas a entender eso porque eres mujer. Y creo que es un estereotipo de género bastante naturalizado, normalizado, de limitar el conocimiento de las mujeres de ciertas cosas, ¿no? Como la tecnología, como la ciencia, como la parte médica, como que estamos acostumbradas a no cuestionar y es como, ya déjalo así, simplemente no lo vas a entender. ¿Cuál es la forma en que crees que nuestra sociedad puede promover la inclusión y la diversidad de género? Es muy complicada esta pregunta porque promover la inclusión y la diversidad de género implica cambiar muchas formas culturales que están arraigadas a la historia de cómo se ha constituido nuestro país mucho antes de la República, en realidad, ¿no? Entonces, tal vez alguna forma de promover la inclusión y la diversidad es cambiando un poco los modelos que hay en general, desde la propia vida de uno, ¿no? Desde la propia experiencia, desde los propios discursos, desde la propia manera de ser, haciéndonos parte, porque no, hablamos de la exclusión como si no fuera nuestro problema y es nuestro problema. Uy, qué bonita pregunta. Dice, ¿qué es lo más emocionante de tu trabajo en este momento? Pues trabajo como profesora hace ya algunos años y también trabajo ahora en el Estado hace también algunos años. Soy migrante de retorno porque viví 10 años en México, entonces el venir a trabajar a Perú fue una apuesta importante para mí porque quería trabajar para la gente. Entonces me emociona mucho mi trabajo. Estoy muy contenta porque trabajo con distintas poblaciones y creo que podemos hacer cosas, cambios importantes desde la gestión pública o desde lo público, ¿no? Porque también soy profesora en la universidad pública. Entonces me interesa mucho eso, o sea, me emociona mucho trabajar con la gente y para la gente de mi país. O sea, es un poco nacionalista en algunos momentos, pero creo que nuestro país requiere de mucho compromiso y entonces sí tengo como que cada vez que trabajo y que puedo he viajado mucho también en este tiempo a algunas regiones. Me gusta conocer a la gente, estar ahí, saber que lo poquito que haces puede significar algo para las personas, ¿no? Entonces me emociona, me gusta mi trabajo.